Bien, entonces le voy a pedir a la poeta Ana Lilia Nucamendi si nos quiere leer esta parte. Con gusto, doctor. Gracias. La dialéctica. Persiguiendo apasionadamente esa presa maravillosa, la acosó, la acorraló, la acució en el bosque de las nociones puras. Allí es donde capturó la idea de lo bello. Pero la casa dialéctica es una casa mágica al bosque encantado del lenguaje. Los poetas van expresamente a perderse, a embriagarse de extravío, buscando las encrucijadas de significado, los ecos imprevistos, los encuentros extraños. No temen ni los rodeos, ni las sorpresas, ni las... Y las tinieblas. ¿Qué te dice ese texto, Anita? Es un texto bastante filosófico. La dialéctica persiguiendo apasionadamente esa presa maravillosa. La acosó, la acorraló, la acució en el bosque de las nociones puras. Ahí es donde capturó la idea de lo bello. Allí es donde capturó la idea de lo bello. ¿Cómo ves eso? Tiene que ver con todo lo que se ha hablado y el contenido del libro, ¿no? Es quitarse del realismo, pero también quitarse de las emociones e ir solamente a través del diálogo a buscar a lo más profundo, porque ¿cuál es el bosque, no? En este caso, ¿cuál es el bosque de las nociones puras? Es quitarse todas estas, todas es despejarse y despojarse de lecturas y de las circunstancias que puedan como entorpecer el acto creativo, porque aquí lo es la creación por la creación misma, por el arte mismo, por ir a lo más profundo de desentrañar las palabras y que el mismo poema vaya dictándose, ¿no? Creo que es esa la casa mágica, ¿no? La casa de cazar, ¿no? Ir cazando ese lenguaje e ir conquistando los propios terrenos, ¿no? No el terreno de afuera, sino el de adentro. El bosque que se tiene que penetrar es el interior, me parece, ¿no? Esto es una proyección, pero me parece que se refiere más bien a eso. Cuando dice los ecos imprevistos, ya estás trabajando y de pronto surge algo que ni siquiera tenías pensado, ¿no? Estos encuentros extraños, a lo mejor frases o palabras que no van con tu normalidad o con tu idiosincrasia y sin embargo surgen, ¿no? Yo recuerdo mucho uno de mis versos que me costó muchísimo, pero mucho, mucho dejarlo en el poema, que dice, rigor de satánicos recuerdos, yacen encubiertos los deseos. Llegó y yo no lo quería aceptar. Me parece que también hace referencia a estos ecos imprevistos y a estos encuentros extraños, no necesariamente con personas, sino con los momentos del acto creativo, me parece. Gracias. Y es que aquí en la dialéctica, en esa parte de la teoría y la técnica que va buscando la verdad a través del razonamiento y la confrontación, es una casa mágica al bosque del lenguaje, donde menciona que los poetas van expresamente a perderse, embriagarse, extravío, buscando las encrucijadas de significado, los ecos imprevistos, los encuentros extraños, y no temen ni los rodeos, ni las sorpresas, ni las tinieblas. Ahora, en este libro tan
impresionante, fuerte, muchas cosas. Él cierra hablando de esto, ¿no? Que busca dentro de la dialéctica la casa de la verdad para no perder ni la pista ni la victoria del camino recorrido. Se expone a no capturar por último más que su sombra. Y sobre la estética, con respecto a esta que es rigurosamente pura, de hecho él va a ser catedrático de esta materia y va a hablar por esta deducción invencible de algunos principios, como el poeta francés Goliath, que creía dejarse guiar por la razón y era insensible a toda la extravagancia y particularidad de los preceptos. Luego menciona esa pregunta: ¿hay algo más caprichoso que la proscripción del hiato? ¿Algo más sutil que la justificación de las ventajas de la rima? Y por supuesto que sí lo va a ver. Ahora, yo les invito a que este libro lo tenemos que leer y releer. Y no podía faltar, y realmente a mí me sorprende la sabiduría del maestro Paul Valéry, digo, siendo médico, cuando habla sobre parte de la física corporal. Y aquí él menciona que la física se va a encontrar en una crisis de imaginería inmemorial. Y siempre le ofrecía la materia y el movimiento bien claros, el lugar, el tiempo, discernibles, reparables en cualquier escala, y disponía de grandes facilidades que dan lo continuo y la similitud. Pero todo esto se ha superado. Y se ha superado porque ha sido desbordada por los medios de representación figurada. Y al final de cuentas, es que con todo y la física, nuestras sensaciones y nuestras percepciones, por objeto fundamental, va a ser considerada como una sustancia de un universo exterior sobre las que el ser humano tiene acción y repudia o descuida impresiones inmediatas. Entonces, él cierra diciendo: una creación vinculada a la permanencia que atribuimos a los cuerpos sólidos. Y es que dentro del libro va hablando que una obra poética debe ser algo que perdure a través de los tiempos, que traspase los tiempos. Veamos esta frase, por ejemplo, si quieres leerla, amigo Francisco García Ramos. Para escribir versos regulares, destruye un número infinito de posibilidades finas, pero al mismo tiempo que sugiere una multitud de pensamientos distantes y totalmente inesperados. Paul Valéry. Y es que Valéry defendiera, bueno, la vigencia del no ser. Su propia poesía va a ser, de acuerdo a algunas personas, algunos críticos, una exclamación de angustia. Yo, más que sentirla como una exclamación de angustia, la siento como una exclamación de placer, dependiendo del estado de sensibilidad el que él se encontraba en el momento de escribir. Y ahora él va siguiendo la cosmovisión de su tiempo, pero es un Valéry filósofo. Es filósofo, es provocador, y sus poemas pretende que alcancen connotaciones de carácter filosófico. De hecho, él cierra su producción literaria muy joven. Y uno de sus objetivos intelectuales consiste en pretender abarcar el espíritu mediante el método científico. De hecho, el nombre del libro, como teoría de la poética y la estética, ya desde que se habla de teoría, no sé qué piense Laurita y qué piensen ustedes en relación, si el método científico está basado en leyes y teorías,
y la teoría se define como una serie de conceptos o constructos relacionados entre sí, explican un fenómeno, él está tratando este fenómeno que es la poesía y de cómo darle una explicación, no a cómo hacer la poesía, sino qué es lo que está pasando con el ser humano cuando crea la poesía y cuando lee poesía. Adelante, Laurita. Sí, justamente es que con la realidad que realmente se van pues expandiendo, porque tampoco hay una definición de realidad exacta, ¿no? Y fíjese que les quería comentar que, bueno, hace rato estaba yo en un asunto de algunos poetas que me estaban comentando unos eventos y estaban haciendo, hoy iba a tener un grupo de poetas como un encuentro de poetas en pareja. Y ahorita que estábamos hablando de esto, se me estaba ocurriendo que estábamos hablando de dialéctica, que podríamos hacer un evento, por ejemplo, donde en parejas alguien dijera alguna idea y la pareja contestara dialécticamente o de otra manera, como escogiéramos, ¿no? Pero se me hizo muy interesante el evento, que estaban trabajando en parejas y justamente presentaban los trabajos en pares, ¿no? Y con esto de la dialéctica creo que se podría hacer muy interesante de ver una propuesta y una contrapropuesta y hacer un proyecto como de dos, quién sabe qué saldría, ¿verdad? No sé, se me ocurría, hace rato estaba pensando en eso y pensé que les iba a comentar hoy en la noche, y ya con esto de la dialéctica, pues se completó mi idea. Sí. Gracias, Laurita, y sería excelente que realicemos eso. Y aquí él trataba a la vez de ver la cuestión del pensamiento moderno, puesto que estaban en esa época de la historia. Ahorita estamos en la contemporánea. Y entonces, en la búsqueda racional del espíritu, pretendían superar el positivismo radical, esta corriente filosófica, y que va a mostrar más bien las realidades como meros objetos de estudio. Ahora, dentro de todo esto, que podemos revisar, que es muy extenso y a donde tenemos más que en una plática y un diálogo dentro del círculo de lectura, realmente es una aproximación lo que estamos tratando de hacer, porque, como menciona aquí, sus accidentes son admirables, pero su sustancia vale poca cosa. Y eso con respecto a un poeta, lo cual suena muy fuerte, ¿no? Ahora, en ninguna época se ha marcado, se ha expresado, afirmado el desprecio de lo que garantiza la perfección propia de las obras. Y él generalmente está haciendo una crítica a cómo se está ya tomando al arte en esa época, como en la actualidad, ¿no? Cómo se le da mediante las relaciones de sus partes la unidad y consistencia de las formas, pero menciona que somos instantáneos, que hay metamorfosis y hay revoluciones, hay transmutaciones y que hay cosas que no tienen precio y que incluso demasiados valores, demasiados diversos, que nos están acostumbrando a contentarnos con los primeros términos de nuestras impresiones y no buscamos la profundidad de ellas. Y esto pareciera que lo hubiera escrito también para esta época. Y es que cuanto más agudas e incontestables sentían esas imperiosas delicias, menciona, más presente y desesperado era el sufrimiento de su orgullo. El orgullo aconseja
y el orgullo es en los hombres de espíritu una necesidad vital que inspira a cada uno, según su naturaleza, el espíritu de la lucha, extraña lucha intelectual. Y entonces todos los medios del arte, de los versos, los artificios de la retórica y de la prosodia van a ser recordados. Y aquí menciona lo que se hablaba con respecto a lo que ya Fabi mencionaba del simbolismo. Esto lo trata en uno de los capítulos, aunque no se mete a una parte demasiado profunda. Y es que el efecto de la poesía va a ser sobre la emoción, pero no solamente sobre la emoción, sino sobre la sensación y sobre la acción. Y dentro de la acción va a provocar en el organismo algo muy complejo que puede ser una producción instantánea. Yo aquí vería como una especie de insight que sería en el pensamiento moderno, y en el caso del pensamiento oriental sería como una iluminación breve, que sería como un proceso, un placer momentáneo, el estar viendo una obra, que al final de cuentas, él menciona que la poesía es una obra de arte, cuando se realiza en la forma correcta. Y va mencionando algo que en la actualidad se comenta y lo hemos visto con respecto a que la poesía es un lenguaje dentro de un lenguaje. Y es un arte de lenguaje que además se va creando, el poeta crea un lenguaje dentro de ese lenguaje, y el lenguaje al final de cuentas va a ser el instrumento práctico, cercano al yo, cercano a la persona, al poeta, con sus virtudes estéticas. Incluso menciona que llega a considerársele lo mismo que se consideran los frotamientos en mecánica, desaparición de la caligrafía. Y aquí en las conclusiones, los efectos poéticos son instantáneos. Aquí le voy a pedir a que nos haga favor de leer Celi Vázquez. ¿Quiere leernos alguna de las conclusiones? Que sé que está pesado porque ustedes dirán, ya el doctor y nosotros estamos terminando, pero ¿qué creen? Que ahorita es que estamos empezando a revisar el libro. Adelante, Celi. Gracias, doctor. Dice así: los efectos poéticos son instantáneos, como todos los efectos estéticos, como todos los efectos sensoriales. La poesía es además esencialmente inacto. Un poema solamente existe en el momento de su dicción y su verdadero valor es inseparable de esta condición de ejecución. Lo que equivale a decir hasta qué punto es absurda la enseñanza de la poesía, que se desinteresa totalmente de la pronunciación y de la dicción. Gracias, Celi. Y aquí Albi, si quiere leernos. De todo ello resulta que la creación poética es una categoría muy particular entre las creaciones artísticas, a causa de la naturaleza del lenguaje. Esta naturaleza compleja hace que el estado naciente de los poemas pueda ser muy diverso. Unas veces un determinado tema, o un grupo de palabras, o un simple ritmo. Otras veces, incluso, un esquema de forma prosódica pueden servir de gérmenes y desarrollarse en pieza organizada. Y es que Paul Valéry, que en el año de 1937 va a dictar una lección inaugural del curso de poética, dicta en su primera lección un problema a resolver: revalorar la poética no como un alicante de reglas formales fijas, en las cuales se determinaba cómo se debía hacer arte, sino en pensarlo como un hacer. Y dentro de ellos menciona el hacer. El poyen del que me quiero ocupar es aquel que se acaba en alguna obra
y que llegaré pronto a limitar a ese género de obras que se ha dado en llamar obras del espíritu. Y obviamente que dentro de esto, él propone un estudio a partir de la historia de la literatura, que al final de cuentas, dentro de todo lo que vamos trabajando, es bien sabido, el escritor y el poeta tiene que estar leyendo y tiene que leer también a los clásicos. Y eso de leer a los clásicos implica que hagamos ese recorrido por la historia de la literatura para que encontremos esos rasgos fundamentales de ese hacer en la cual aquellas obras y autores pudieran inscribirse en el canon literario. Comentábamos con el maestro Alejandro Aldana cuando yo le decía, bueno, y es que la obra de Gilgamesh, que se escribe 2000 años antes de Cristo, y luego vemos a la Ilíada y la Odisea en el 800, y él me hablaba de Ovidio, y yo le hablaba también de estos grandes poetas como el autor de la Eneida, si recuerdan al poeta Virgilio, y entonces, y él nos fuimos metiendo hasta Miguel de Cervantes y Shakespeare, pero él decía, bueno, es que la evolución de la medicina, la evolución de la mecánica, no es la misma que la evolución de la literatura. ¿Por qué? Porque yo le comentaba que las obras literarias que revisamos como Gilgamesh parecieran que fueran contemporáneas, parecieran que las estamos encontrando en este tiempo, las estuvieran escribiendo. Y si bien tiene que ver un poco con quién traduce y luego cómo mejoraron o trataron de darnos una impresión sobre la obra, también tiene que ver, de acuerdo a lo que mencionaba el maestro, que la literatura no evoluciona, esas obras ahí se quedaron, llegaron al máximo y por eso lo seguimos leyendo. Y entonces esas ahí están y ahí se quedarán, y es a lo que aspira cualquier escritor, a que su obra trascienda, y es lo que Paul Valéry nos está dando dentro de sus lecciones como parte de sus sugerencias para los que somos escritores. Y habla de que hay un primer rasgo en la producción de una obra, que sería el universo económico y la relación entre el autor, la obra y el lector. Y hay un segundo rasgo con respecto a una producción del valor de la obra. Aquí donde entran los críticos, pero esos críticos cuyo criterio garantiza una transmisión a las futuras generaciones. Entonces, si bien aquí se está metiendo a la parte de lo que llamaríamos, bueno, a la economía, se nos está hablando de valores de producción y ambientes políticos y sociales, es también determinar que una obra tiene que trascender a través de que esté muy bien hecho. Y Valéry dice que el sentido de la obra de un creador se encuentra fuera de la creación misma y generando una preocupación sobre el efecto que se producirá, puesto que al final de cuentas, de repente para los que escriben novela, pareciera que el personaje que estamos creando de repente se nos revela o se nos sale de control y empieza a hablar por sí mismo. Entonces, así durante el trabajo, su trabajo, el espíritu se dirige y vuelve a dirigir incesantemente del mismo al otro y modifica lo que produce su ser más interior mediante esa sensación particular del juicio de terceros o de quienes nos van a leer después, aunque al final de cuentas diría alguien, bueno, el poeta escribe para sí mismo, no escribe para los demás. Sin embargo, Valéry se muestra escéptico en los estudios que se hace a la obra cuando la aíslan de todo referente, porque tanto la observación del espíritu que produce la obra y la que produce un valor de la obra son dos miradas aisladas que no se pueden colocar en una sola, y aquí valdría la pena detenernos. La observación del espíritu que produce la obra y la observación del espíritu que produce un valor de esta obra
son dos miradas aisladas y no las podemos colocar en una sola, porque la obra es para uno el término, para el otro es el origen de desarrollos que puedan ser tan ajenos como se quiera uno al otro. Y aquí, no sé ustedes, porque tiene, como es filosófico, tiene muchísimas acepciones que pudiéramos tomar, pero para unos puede ser un momento de placer el leer un poema, para otros es el comienzo de una creación, de una obra. Y ahora, se alza el viento, tratemos de vivir. Y un hombre es un poeta si las dificultades inherentes a su arte le proporcionan ideas. No es un poeta si se le priva de ellas. Y aquí le pediría a Fabi si nos quiere leer. Aquí hay 3 partecitas pequeñas que vamos a leer, si gusta, Fabi o... Ok, ¿me escuchan bien ahí? Años consideraba concluido su ciclo como autor de poemas. Imagínate eso, a los 57 años, él ya sentía, más bien ya había dicho que terminaba, ¿no? Como poeta. Ahora, veamos esta otra. También, Fabi, si nos quiere leer esta otra partecita. Sí. En 1920, después de publicar su último poema, se dedicó exclusivamente al género del ensayo en el que formulaba las dificultades filosóficas de la inteligencia. Sus escritos de prosa estaban impregnados de esas ideas. Paradójicamente, ese hombre maduro que hablaba de la imposibilidad de escribir un poema cuya obra en verso fue breve, alcanzó los honores del Premio Nobel en víspera de su deceso y gozó al mismo tiempo de reconocimiento como gran pensador. En la actualidad nadie duda que sus poemas clave, El joven Parca y El cementerio marino, constituyan 2 momentos excelsos de la poesía del siglo XX, 2 monumentos de la modernidad. Su lectura presenta dificultades de comprensión, pero su musicalidad y la belleza de sus imágenes constituyen una experiencia perdurable. Gracias, Fabi. Y voy a concluir con esta. Paul Valéry había nacido en un pueblo frente al mar Mediterráneo, Ceté, que lo vinculó a la mitología griega, fuente de su pensamiento y meditaciones. Fue así que el mar se convirtió en un símbolo en relación con su poética y sus formulaciones filosóficas. La casa familiar tenía una terraza con vista al mar y a su ciudad natal. Tal circunstancia le permitía gozar del paisaje marítimo, el azul del cielo, el azul del mar, el destello de la luz cegadora con el sol en el cenit y sus anaranjados tonos derramándose sobre el agua a la hora del crepúsculo, los veleros y sus travesías, experiencias imborrables que se plasmaron en sus poemas. Aquí vemos algunos de sus libros y hay que ser ligero como el ave, no como las plumas. La filosofía de la danza. Y vamos a cerrar porque tenemos que entrar a una parte 2 y el tiempo se nos está yendo porque es una obra, como comentaron, bastante profunda, pero quiero mostrarles de forma muy breve lo que habíamos preparado con respecto a esto que pudieran decir que es demasiado, pero sin embargo vale la pena, con Paul Valéry, con este libro que se publica en Francia. Y entonces, cuando él hace la dedicatoria de la joven Parca a André Gide,
después de muchos años dejé el arte de los versos. Al ensayar, abstenerme de nuevo, hice este ejercicio que te dedico. Entonces, si quisiera leernos alguien de ustedes solamente en esta diapositiva, porque el poema en sí es muy, muy largo, de la joven Parca. ¿Nos quiere leer, Anita? Con gusto. ¿Quién llora allá, sino el simple viento, en esta hora sola con diamantes extremos? Pero ¿quién llora tan próximo a mí en el momento de llorar? Esta mano sobre mis trazos que ella sueña rozar, distraídamente dócil, tiene algún fin profundo, aguarda de mi debilidad una lágrima que derrite y que de mis destinos lentamente dividida en el más puro silencio limpie un corazón roto. La ondulación me murmura una sombra de reproche, o aquí abajo, oculta en sus gargantas de roca. Qué hermosos versos. De hecho, voy a pasar algunas diapos que no vamos a revisar, puesto que es un contenido bastante amplio, y creo que nos iríamos al final del poema, donde vamos a encontrar: pero temblaba por perder un dolor divino. Besé esa mordedura fina sobre mi mano y no supe más de mi antiguo cuerpo, insensible, que un fuego que ardía sobre mis bordes. Adiós, pensé, yo, mortal hermana mentira. Bien, y ahora mostrándoles nada más con respecto al libro que nos toca o nos tocó tratar. Y este libro, que está 11 capítulos, que empieza con la introducción al conocimiento de la diosa y termina con la invención estética, que tiene 206 hojas, y que aquí había preparado toda esta revisión, donde les muestro nada más que, por ejemplo, aquí en la introducción fue como una serie de escritos que se fueron recogiendo y se fueron agregando para que se formara este libro. Por ejemplo, este en 1920, y luego aquí va a encontrar, como menciona, de Naturarerum, la Geórgica, la Eneida, la Divina Comedia. Y bueno, esto ya no tendríamos oportunidad de revisarlos hoy, sería en una segunda parte, pero sí dejar esa idea de que este de 1935, entonces vamos viendo cómo no todo lleva una secuencia en cuanto a las edades. Y también aquí esto que menciona, los 3 reyes magos de la poética moderna: Verlaine, Mallarmé y Rimbaud. Y Mallarmé precisamente era su maestro. Esos 3 reyes magos de la poética moderna, cuando todavía Víctor Hugo vivía, ven a ser a esos 3 grandes poetas. Y dentro de esto vemos este discurso de 1937 sobre la estética, y luego vamos a ver este de 1939 en la Universidad de Oxford con respecto a la poesía y el pensamiento abstracto, y luego vamos a ver en su primer lección del curso de poética de 1937, y luego en el discurso del Pen Club de 1925. Y luego vamos a tener en el capítulo 7, que es una conferencia que dicta la Universidad de Anales. De hecho, varias conferencias de esta universidad forman parte del libro. Esta fue en 1927. Y luego vamos a tener esta otra en 1937. Y prácticamente para que
Fíjense esta frase: el poeta contempla su obra sobre la página y retoca aquí y allá el primer rostro de su poema. Esto está en esta página, precisamente en la 171 al final. Y luego vemos la filosofía de la danza que le dedica a Argentina en una conferencia en 1936. A esta señora argentina, gran actriz, bueno, más bien una artista de la danza, pero la forma como habla y cómo va a ser esa similitud de lo que es una metáfora, como una suerte de pirueta de la idea, cuyas diversas imágenes o diversos nombres se unen. Y esto está en esta página, ahí la pueden ustedes encontrar. Y en el penúltimo capítulo, que es la noción general del arte, qué es lo que para él significa arte, y luego va a finalizar con algo extraordinario para nosotros, porque finaliza con la invención estética, y aquí, en esto que se publica en 1938, nos va a hablar sobre la composición musical y luego sobre lo que es la poesía como un arte de lenguaje. Y él cierra en este capítulo con la poesía y nos va mencionando muchos términos con respecto a la poesía, que es esencialmente in actus, como mencionábamos en la conclusión. Y con esta frase vamos a terminar. Lo siento, amor, pero no son flores, rosas no son. Espero que les hayamos despertado todavía el interés para hacer relectura. Adelante, Laurita. No, muy bien. Eran unos aplausos. Gracias. Entonces, este libro que se nos invita a releer, todos los que nos dedicamos a ser creadores literarios, tenemos que haber leído a Paul Valéry y releerlo y disfrutarlo con un café o con un agua, en el mar o bajo los árboles, pero realmente hay que ir disfrutando de las letras, de, como mencioné, de alguien que fue un extraordinario poeta y luego fue un maravilloso profesor y luego un extraordinario ensayista, un teórico también, que esto es muy difícil ver. Yo les decía en el fútbol, es muy difícil ver a un extraordinario jugador y que luego sea director técnico y también sea campeón y luego después sea comentarista o escritor de fútbol. Pues bueno, en la literatura también es muy difícil ver eso y Paul Valéry era uno de ellos. ¿Tienen algún comentario para cerrar? Adelante. Bien, si no tienen ningún comentario, entonces les agradecemos haber estado en el círculo de lectura de hoy y veremos el siguiente, donde entraremos con William Shakespeare. De todos modos, vamos a comentar en el chat para que nos pongamos de acuerdo y empecemos a releer a este otro extraordinario autor. Hasta luego.